Amen. Amén. Hallelujah. Amén. I am going to speak briefly tonight Voy a hablar brevemente en esta noche on the topic, en el tema the mercy of God. la misericordia de Dios. The mercy of God. La misericordia de Can Dios. you ask someone by your side, Puedes preguntarle a alguien al lado tuyo, do you know what the mercy of God is? ¿sabes qué es la misericordia de Dios? Ask your neighbor, Pregunta a tu vecino, do you know what the mercy of God is? ¿sabes qué es la misericordia de Dios? Are you enjoying the mercy of God? ¿Estás disfrutando la misericordia de Dios? Hallelujah. Amén. You know, we have become church people. Nos hemos convertido en gente de la When iglesia. they say, ask your neighbor, Cuando nos dicen pregunta a tu child vecino, of God, you need to ask. tú debes preguntar, hijo de The Dios. mercy of God. La misericordia de Dios, By the grace of God, we are in the season por la gracia de Dios estamos en la época of mercy. de misericordia. Now, man's mercy is temporal. Ahora, la misericordia del ser humano es temporal. Can man have mercy? Yes. El hombre puede ser misericordioso, sí, But man's mercy is countable. pero la misericordia humana es contable. A man forgive you today, Si un hombre te perdona hoy, he can forgive you again. puede perdonarte otra He vez can as well forgive you again. y puede procurar perdonarte But otra time vez. come when the person become tired of you. Pero llega un momento en el que la persona se He cansa can de look to the ti next person and say, I am tired. y puede ir a la siguiente persona a decirle estoy You don't cansado. need to be surprised that he is tired. No tienes que sorprenderte de que se And canse. sincerely speaking, the person is tired. Y sinceramente hablando, está cansada esa persona. But child of God, Hijo de that Dios, is why the person is man. por eso esa persona es un ser humano. The mercy of man La misericordia del hombre can be as a result of something. puede ser como resultado de una cosa. It may not be in front. Quizá no sea al It may frente, be behind the action. puede ser tras alguna acción. But the mercy of God Pero la misericordia de is Dios uncountable. es incontable. Do you know that everything in God ¿Sabías tú que toda cosa en Dios may be denied from someone, puede ser negado a alguien, but the mercy of God pero la misericordia de can never Dios be withdrawn from a man? no puede ser quitada de una persona? The mercy of God La misericordia de Dios is the last thing es lo último that God can take from a man. que Dios puede quitarle a un Meaning hombre. that God cannot withdraw his mercy. God will never withdraw his mercy Dios no puede quitar su misericordia from man. del hombre. Even the sinner that is outside, Incluso el pecador que está ahí fuera, even the one that is still killing now, stealing, incluso el que sigue robando y the matando. mercy of God is available. La misericordia de Dios está disponible. Every other thing he may not enjoy, Toda otra cosa quizá no disfrute, but you see the mercy of God pero ves, la misericordia de is Dios available. está disponible. Can you tell someone Puedes decirle a the alguien, mercy of God la misericordia de is Dios not the mercy of man? no es la misericordia del ser humano. The mercy of God La misericordia de is Dios never the mercy of man. jamás es la misericordia del ser The humano. mercy of man cannot go for an offender. La misericordia del ser humano no puede ir hacia el ofensor. When I mean an offender, ¿Qué quiero decir con el I ofensor? mean the one that consistently offend you. Quiero decir con ese que te ofende consistentemente. Praise God. Alaba al Señor. Even some people say, I will forgive you, but I may not forget. Y alguna gente incluso dice, te perdonaré, pero quizá no me olvide. That is how the mercy of man is. Así es como es la misericordia humana. But you see, in the mercy of God, Pero ves en la misericordia de when Dios, God show mercy, cuando Dios muestra it is misericordia, not because you don't have a past. no es porque tú no tienes un pasado. It is not because you never made a mistake. No es porque nunca has cometido un error. It is not because you will not make a mistake No es again. porque no cometerás algún error otra It vez. is having mercy on you. Y como tiene misericordia de There is ti, still mercy in your account sigue habiendo misericordia en tu that will cuenta still cover the one you will make again. que cubrirá aquello que cometerás otra Can vez. somebody say amen? ¿Puede alguien decir amén? Now, there are two things about God Ahora hay dos cosas concierne a that are Dios, not just a value or part of God. que no son solo un valor o parte de It Dios, is the nature of God. sino que son su naturaleza. It is natural in God. Es algo natural en And Dios. when you come to God, Y cuando vienes a Dios, you will have it. lo tendrás. One of them is righteousness of God. Uno de ellos es la justicia de Dios. Child of God,
Hijo de What will Dios, take you to heaven is not your righteousness. lo que te llevará al cielo no es tu justicia, Because you don't have righteousness. porque no tienes You justicia. don't even know where righteousness Ni is. siquiera sabes qué es lo que es la The only justicia. righteousness you know La única justicia que is the conoces righteousness of God. es la justicia de Bible Dios. says you are the righteousness of God in Christ Jesus. Dice la Biblia que tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Another thing is God's mercy. Y otra cosa es la misericordia de You never Dios. do anything now Jamás haces algo ahora before the mercy of God antes de la misericordia de Dios. came for you. Venga por ti. The mercy of God La misericordia is de Dios available for all men. está disponible para todo Now, hombre. when we talk about righteousness and the mercy of God, Cuando hablamos de justicia y misericordia de Dios, somebody may ask, alguien podría preguntar, does it not mean that we can be sinning? ¿eso significa que ahora podemos estar pecando? No. No. The righteousness of God, La justicia de Dios, when you understand it, cuando tú la it entiendes, empowers you te empodera and make you stronger than sin. y te hace más fuerte que el pecado. It will become almost impossible Y se convierte casi when imposible you understand the subject of his righteousness. cuando tú entiendes el tema de su When you justicia. understand the mercy of God, Cuando entiendes la misericordia de and you Dios know y tú that the sabes mercy of God que la misericordia de first is Dios not by your merit. no es por tus méritos, Are you following now? estás siguiendo. It will adjust your mentality Eso ajustará tu and mentalidad also help you y también te ayudará to live right. a vivir en justicia o en santidad. Praise the Lord. Gloria a Dios. You cannot meet a sinner No puedes encontrarte con un and tell pecador the sinner y decirle al what pecador you are doing is bad. que lo que estás haciendo es malo. For me, it's tautology. Para mí es tautología. It may have definition, Puede tener definición, but it does not make sense. pero no tiene sentido. Are you following now? ¿Estás siguiendo? Because if you are not in God, Porque si no estás en Dios, you cannot do good. no puedes hacer el It bien. does not matter what you are doing. No importa lo que estés What haciendo. empower you to do good Lo que te empodera a hacer el bien is the help of God, es la ayuda the de Dios, righteousness of la God. justicia de Dios. Praise the Lord. Alaba al Señor. That is what makes you Eso es lo que te hace to live right. vivir That is correctamente. a subject for another time. Eso es otro tema para The otro mercy tiempo. of God La misericordia de Dios Is what you need. es lo que tú Do you necesitas. know that time come in a believer's life Sabes que llegan tiempos en la vida de un when his creyente faith goes down, donde su fe se derrumba, when he feels he's not righteous to pray. donde siente que no es justo para orar. Praise the Lord. Alaba al You Señor. feel like now I don't have the strength to pray. Sientes que ahora no tengo las fuerzas para You orar. come to a situation Llegas a una situación that weaken your spirit, que debilita tu espíritu and at that point y en ese punto there is a challenge in front of hay you. un desafío delante de ti. Brother, pray, you will not pray. Hermano, ore y no vas a Even orar. to speak in tongue, you may not remember. Incluso hablar en lenguas ni te acordarás. Child of God, Hijo de Dios. what will help you at that point in Lo que te time ayudará en ese punto de is the tiempo thing you may not ask for. es aquello que quizá no That is pediste. the mercy of God Esa es la misericordia de that will Dios help you at that point in que te time. ayudará en ese When tiempo en every other thing particular. ceases and fell, Cuando toda otra cosa parece fallar, God's mercy la misericordia de Dios remains the standard permanece siendo el that estándar helps a believer. que le ayuda a un You will creyente. go to heaven today. Te irás al cielo You will hoy. go to heaven in the future Te irás al cielo en el by the futuro mercy of por la God. misericordia de Dios. Hallelujah. Now let us look at what is the mercy of God. Miremos en qué es la misericordia de Dios. Before we go there, Lamentation chapter 3, Antes de que vayamos allá, vamos a Lamentaciones verse capítulo 3, 22 to 23. verso 22 al 23. Lamentation chapter 3. Lamentaciones capítulo 3. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassion faileth not. Lamentaciones 3:22. Por las bondades del Señor, es por las bondades del Señor que no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. It is of the Lord's mercy Es por las bondades del that we Señor are not consumed. o las misericordias del Now, Señor que no remove hemos sido the Lord's mercy consumidos. and put any other thing you can. Si sacas la misericordia de Dios y pones cualquier otra cosa que Without the puedas, Lord's mercy, sin la misericordia de Dios, man will be consumed. el hombre será consumido. It is of his mercy Es por las that misericordias we de are not Dios consumed. You que know no why? hemos sido Because consumidos, his compassion porque sus misericordias faileth not. nunca fallan. The next verse. Siguiente verso. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. They are new every morning. Nuevas son cada mañana. Child of God,
hijo de Dios, that the mercies of God are new every morning. que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, Many people are not accessing it. mucha gente no accede a ellas. You know, sometimes things happen to you A veces te pasan cosas and you begin to cry. y empiezas a llorar. Some of us, we think that God is not around. Algunos pensamos que Dios no está cerca The mercy of God is around. y la misericordia de Dios está The cerca de problem is ti. that you don't know El problema es que tú no how sabes to access this mercy cómo acceder a esa to be misericordia functional in your life. para que sea funcional en tu Bible vida. says the mercy is new every La morning. Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Any point in time, the mercy is new. En todo tiempo, en el tiempo, las misericordias son nuevas. The mercy that God will have for you tomorrow is not the one of yesterday. La misericordia que Dios tendrá por ti mañana no son las misericordias de Any ayer. point in En time, cada tiempo, en the cada punto mercy del of tiempo, God is new. la misericordia de Dios se Irrespective of renueva what you have done. sin tener en cuenta lo que hayas Now, hecho. when you are doing things, Ahora, cuando haces cosas, the question is, do you know how to access the mercy? la pregunta es, ¿sabes tú cómo acceder a la If you don't know misericordia? how to access the mercy, Si no sabes cómo acceder a la you misericordia, may still be destroyed podría ser destruido even before the mercy of God. incluso antes de la misericordia That de is Dios. why the subject of mercy Por eso el tema de la is misericordia very, very profound. es muy profundo, So that we believers, para que nosotros los we creyentes know how to access sepamos cómo the acceder mercy of God la misericordia de at Dios any given time en todo tiempo of our life. de nuestras Now, the vidas. mercy of God Ahora la is misericordia de Dios solidified by the faithfulness of God. es definida por la fidelidad de Dios. They are new every morning. Son nuevas cada And mañana. what happened? Great ¿Y qué is thy dice? faithfulness. Grande es su It's fidelidad. not about your faithfulness. No es concierne a tu fidelidad. Great is the faithfulness of God. Dice, grande es la fidelidad de On which Dios, the mercy proceed. de la cual procede la If it is misericordia. about your faithfulness, Si fuera por tu fidelidad, the mercy cannot be renewed. la misericordia no podría ser I renovada. told you the other time. Les dije la If última you vez, ever go to heaven si vas al cielo and they ask you why are you here, y te preguntan por qué estás you aquí, say because y tú dices por I qué. live right. Yo vivía en I justicia, did everything good. hacía todo I am a prayer, correctamente. they will kick you Soy out un guerrero de oración, te van a chutar because you are fuera not qualified. porque no estás cualificado. Remove the salvation Jesus gave. Quite la salvación que da Cristo. Remove Jesus from the equation. Quita a Jesús de la ecuación Man is never visible before y el God. hombre jamás será visible ante When Dios. God look at you, Cuando Dios te mira, what he see is somebody available for destruction. lo que ve es un hombre disponible para la So destrucción. the only access to heaven Así que el único acceso al cielo is not by all this thing you are doing. no es por todas esas cosas que tú It is haces, by Christ. es por mediante He said, Cristo. I am the way, the truth, and the life. Porque Él dijo, yo soy el camino, la No verdad y man la come to vida. the Father except by me. Nadie viene al Padre sino a través de If mí. you will come to the Father, Si tú debes venir al Padre, he must be the one to hold you. Él debe ser el que te lleve de la mano. Remove him from your side. Quítale de tu lado See you and see destruction. y te verás y verás la destrucción. Anyone without Jesus Todo aquel sin Cristo will never go to heaven. no irá al cielo. It's as simple as that. Es simple como So eso. the mercy of God Así que la misericordia de Dios is solidified está solidificada by God's faithfulness, a través de la fidelidad de by his Dios, own faithfulness. a través de su propia Now, fidelidad. what is the mercy of God? Ahora, ¿qué es la misericordia de What Dios? is the mercy of God? ¿Qué es la misericordia de Dios? The mercy of God La misericordia de is Dios the core attribute of God. es el atributo de Dios, The core attribute of God el atributo de Dios that reflects in his love, que se refleja en su amor, that reflects in his patience, que se refleja en su that paciencia, reflects in his que kindness. se refleja en su bondad. It is the core attribute of God Es el coatributo de Dios that reflects in his love, que se refleja en su amor, that reflects in his se patience, refleja en su paciencia that reflects in his y se kindness. refleja en su bondad. In all these things, there is nowhere you are found. En todas esas cosas no hay ningún lugar donde eres hallado. Praise the Lord. Aleluya. It is the core attributes Son los of coatributos God that reflect in his love, de Dios que se reflejan en su amor, that reflect in his patience, se reflejan en su and paciencia that reflect in his y kindness se reflejan en su bondad towards humanity. hacia la humanidad. 2. Dos, God's mercy la misericordia de is Dios God's compassionate response. es la respuesta compasiva de Dios, God's compassionate response la respuesta compasiva de to the Dios suffering, al sufrimiento, to the sin, al pecado and to the weakness y a las debilidades of humanity. de la humanidad, To the suffering,
al sufrimiento, to the sin, a los and to pecados the weakness y a las debilidades of humanity. de la humanidad. God's mercy La misericordia de is His Dios compassionate response. es su respuesta compasiva. When you think there is no way, Cuando piensas que no hay camino, God suddenly responds. Dios responde de And repente. His response Y su respuesta is His patience, es su paciencia, is His kindness, es su bondad, is His love. es su amor. Praise the Lord. Alaba al Señor. You may not be qualified, Quizá no estés cualificado, but He show you mercy pero Él te muestra misericordia because of His love. por causa de su amor. Bible says God is rich in mercy. La Biblia dice que Dios es rico en The misericordia. same way you can say a man is rich in gold, De la misma manera que puedes decir que un hombre es rico en a oro, man is rich in silver. que el hombre es rico en plata, God is rich in mercy. Dios es rico en misericordia. Praise the Lord. Alaba al So Señor. mean that when God see a believer Quiere decir, cuando Dios ve a un creyente who is in a problem que está en un problema and you are praying, y estás orando, God's mercy la misericordia is de that His Dios compassionate response es la respuesta compasiva towards that your suffering. hacia ese sufrimiento tuyo. Praise the Lord. Aleluya. So the suffering may be what you are feeling in your body. El sufrimiento puede ser lo que sientes en tu It may be cuerpo. one thing or the other. Puede ser una cosa u otra. God's compassionate response Pero la respuesta compasiva de towards Dios that your suffering, a través de, hacia tu towards sufrimiento, that thing you call sin. hacia aquello que tú llamas pecado, Are you following now? estás siguiendo. And then towards your weakness. Y entonces hacia tus debilidades también. That is God's mercy. Esa es la misericordia de Dios. The last point I will give you El último punto que les daré on what God's mercy is. de qué es la misericordia de Dios. Hallelujah. Amén. Now, God's mercy Ahora, la misericordia de Dios is God's willingness. es la disponibilidad de Dios. One, to forgive. Uno, para perdonar. Two, to restore. Dos, para restaurar. Three, to withhold judgment. Y tres, para sostener juicio Deserved. merecido. And instead of that judgment, Y en cambio de ese juicio, responding with help, responder con ayuda, with grace, con gracia and with salvation y salvación to them that seek Him. a aquellos que le buscan. I said, Dije God's mercy is God's willingness que la misericordia de Dios es la disponibilidad de forgive, Dios de perdonar, to restore, restaurar and to withhold judgment y sostener el juicio deserved. que se And merece. instead of that judgment, Y en cambio de ese juicio, responding with help, responder con ayuda, with grace, con gracia and with salvation y con salvación to them that seek Him. a aquellos que le buscan. Praise the Lord. Alaba al Señor. I don't know what you are facing tonight. No sé qué estás atravesando en esta I noche. don't know what you have prayed for years. No sé por qué has estado And orando it por seems like años that thing is still there. y pareciera que esto sigue allí. And you are thinking maybe it's the mistake you made Y piensas que quizás el error que that cometiste, have put it there. que te ha puesto ahí, Child of God, hijo de by Dios, the mercy of God mediante la misericordia de that is Dios, shown to you tonight, que se te va a enviar en esta receive noche. deliverance from that. Reciba liberación Receive ahora. deliverance of Reciba it. liberación Receive ahora. deliverance. Reciba In the liberación. name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Amen. Now let us look at the things you enjoy Ahora veamos las cosas que disfrutar through the mercy of a God. través de la misericordia de I Dios. have 5 of it. Tengo 5 cosas. If time permits, Si fuera permitido, hallelujah. si el tiempo lo permitiera, The perdón. things you enjoy by the mercy of God. Las cosas que disfrutamos mediante la misericordia de Dios. Number 1. Número 1, Deliverance from judgment. la liberación del juicio. Hallelujah. Amén. Deliverance from what? From judgment. Liberación del juicio. The mercy of God La misericordia de Dios is the end of every judgment. es el final de todo juicio. The mercy of La God misericordia de Dios is a full stop from every judgment. es el punto final para todo juicio. Judgment may be there. El juicio puede estar When the ahí. mercy of God comes, Cuando la misericordia de Dios viene, that judgment ends. ese juicio se termina. The mercy of God La misericordia de is Dios deliverance es la liberación from judgment. del juicio. It does not matter who is judging you. No importa quién te esté The juzgando. mercy of God La misericordia de is Dios deliverance es la liberación from judgment. de aquel It juicio. does not matter what your conscience is telling you. No importa lo que te diga tu The mercy conciencia. of God La misericordia de is Dios deliverance es la from liberación, judgment. de aquel juicio. Praise the Lord. Alaba al Señor. If you understand the mercy of God, Si entiendes la misericordia de your Dios, life will make a shift. tu vida hará un arrimamiento. Nobody will condemn you. Nadie te condenará. You know, I tell you something.
Saben, les digo algo. Nobody have the power. Nadie tiene el poder. Nobody have the right Nadie tiene el derecho to condemn you. de condenarte. Are you following now? ¿Estás siguiendo? Men can say anything. Los hombres pueden decir cualquier cosa. What they are saying Lo que están diciendo is just a judgment. es solo un juicio. And that judgment Y ese juicio may not be valid quizá no sea válido or valid. o puede serlo. But the point the mercy of God comes, Pero el punto en el que llega la misericordia de whether Dios, valid or invalid, sea válido o the inválido, mercy of God la misericordia de Dios become the last bus stop. viene a ser la parada de autobús From that final judgment. de ese Have juicio. you seen a family ¿Has visto alguna where familia only one person is married? donde solo una persona está casada? Everything happening in that family Todo lo que sucede en esa is familia happening just from one person. sucede por una sola There persona. is progress Hay progreso, is on that one person. es en aquella misma There persona. is connection. Hay conexiones, It's on that one es en person. esa misma Every persona. other person Y todos los demás seem like nothing is happening. pareciera como si nada está They sucediendo. come to you. Y eso puede venir a They ti say you are our problem. y te dirán, tú eres nuestro problema. You are our Tú problem. eres nuestro problema. Even in their dreams, Incluso en sus they sueños, see you in their dreams, te ven en sus sueños pursuing you, persiguiéndote. because in their mind Porque en su they mente have already considered you ya te han considerado as their problem. como el problema. But what is the challenge? Pero ¿cuál es el desafío? Because you are succeeding, Porque tú estás teniendo because you are éxito. progressing, Porque tú estás progresando. because you are married. Porque estás casado. They think Piensan all their destiny you have gathered it and put in your que pocket. todo el destino de ellos lo has reunido y lo has But metido en tu what they bolsillo. never understand Pero una cosa no han is entendido that the mercy of God, es que la misericordia de it come Dios, into a family, cuando viene a una it can familia, single one individual puede singularizar a un who individuo understand the mercy, al que entiende la misericordia change his life. y cambiar su vida By the foundation. sin tener en cuenta la It's not fundación. because the foundation is destroyed. No porque la fundación ha sido destruida. The foundation can be working. La fundación puede estar obrando. That is why others are not progressing. Por eso otros no progresan. Because the foundation is active. Porque la fundación está activa. But what happened to this one? Pero ¿qué pasa con The este? mercy of God La misericordia de silence Dios the judgment silencia el and juicio single him out. y le singulariza. Because these ones have not understood. Porque estos no lo han entendido. They say he's our problem. Dicen que Él es nuestro When you problema. understand the mercy of Cuando God, tú entiendes la misericordia de you can be Dios, the next person puedes ser la siguiente singled out persona from that same family que se les singulariza en esta in that familia, foundation. en esa So if fundación. they are fighting you, Así que si pelean contra you ti, don't need to blame them. no necesitas You need to culparles. ask God why. Debes preguntar a Dios por qué. It is His mercy Es su that misericordia has helped you. la que te ha ayudado. Because when your fathers Porque cuando tus padres gather together se reúnen and put up a covenant y ponen un pacto, that nobody progress, que nadie progresará, that nobody will marry, que nadie se casará, that nothing will move from anybody que here, nada funcionará para nadie aquí, they agreed it for everyone. lo ponen en un acuerdo para And todos. the only deliverance Y la única liberación that can help you que puede is ayudarte the mercy of God. es la misericordia de Can you Dios. shout, I have the mercy of God? Puedes gritar, yo tengo la You will misericordia de enjoy the Dios. mercy of God. Yo disfruto la You misericordia will de Dios. enjoy the mercy of Yo God. disfruto la misericordia de There are Dios. families Hay that familias everyone dies through a pattern. que todos mueren a través de un diseño específico. Through a pattern. A través de un diseño This específico. one died by accident. Ese se muere por accidente, Whether by his own car sea por su propio or coche by commercial. o por un coche Whether comercial, he is driving sea que esté or conduciendo a car must knock him o down. el coche le golpea, Everyone y dies todos se mueren because there is a covenant, there is power porque hay un pacto y un poder fighting in that family. peleando en esa familia. But they looked at you. Pero te miran. We saw what happened here Vimos lo que pasó aquí over one of our mothers that are in church. sobre una de nuestras madres aquí en When la a iglesia. prophecy came through our father Cuando vino la profecía a and través de said nuestro that in this family padre, no one crosses 50. que en esta familia nadie cruza los Anyone that is 50. approaching 50 dies. Todo aquel que se acercaba a los 50 se moría. Funny enough, Y tan gracioso the es mommy is approaching 50. que la madre se estaba acercando a los 50 In few months just to complete 50. y en pocos meses para completar los And that 50. devil
Y ese demonio was still there trying. seguía ahí But intentándolo. what is the testimony of that woman today? ¿Y cuál es el testimonio de esa mujer hoy? The mercy of La God misericordia de has Dios put her la ha posicionado above that barrier, por encima de esa above barrera, that por limitation. encima de esa Did limitación. that barrier kill others? Yes. Si esa barrera mató a otros, sí. Did it stop others? Yes. Paró a otros, sí. But did it stop her? No. Pero le paró a ella, no. Is the power not there? No. El It's poder there. no sigue ahí, sí, está But the ahí. mercy of Pero la God, misericordia de Dios, the mercy of God, la misericordia de God Dios, said to Moses, Dios le dijo a go Moisés, and tell Pharaoh vete a decir a to let Faraón my people go, que deje ir a mi because pueblo, I have heard their cry, porque yo he escuchado su because I am llanto. their God. Yo soy su Dios. Let them go. Déjalos marchar. Child of God, Hijo de Dios. it was more than 400 years. Fue más de 400 Or años let's say 200 years o 300 that años this man has been in captivity. que estos hombres habían estado en cautividad. Do you think that there is nobody that pray? ¿Crees que no hay nadie que oró? Do you think that there is no one that does good? ¿Tú crees que no hay ninguno que había hecho bien? Hallelujah. Amén. There are good and kind-hearted people Hay gente buena y bondadosa among them, entre ellos, but nothing happened. pero nada They sucedía. are still there in captivity. Seguían ahí en cautividad. And what happened? ¿Y qué pasó? Moses was there with them. Moisés estaba ahí con ellos, But time came pero llegó un tiempo when God orchestrated the situation donde Dios estableció una situación and pushed him out. y le empujó fuera. When the mercy of God La came, misericordia de Dios vino, God located him. Dios se le localizó Tell him it's you y le dijo that I want to use. que a ti quiero And he usar. said, God, Y dijo, Dios, this is not possible. esto no es posible. You know why? ¿Sabes por qué? Moses was raised in the palace of Moisés fue educado o criado en el Pharaoh. palacio. Moses is not talking about theory, he's talking about practical. Moisés no hablaba de lo teórico, hablaba de la práctica. He thought that God is talking about theory. Pensaba que Dios hablaba de lo teórico. Pharaoh is practical. Faraón es un hombre práctico He knew y sabía, the conditions of the palace. conocía las condiciones del palacio. And first he refused. Primero se negó And he tell God, y dijo a I Dios, don't have the capacity, I'm a stammerer. yo no tengo la capacidad, soy un tartamudo. And God said, Dios le dijo, go, vete, I will be your God. yo seré tu Dios Aaron will be your mouthpiece. y Aarón será tu You see, sacerdote. when the mercy of God is upon a man, Cuando la misericordia de Dios está sobre un hombre, your physical deformity does not matter. tus deformidades físicas no importan. Your uneducated does not matter. Tu falta de educación no importa. Your physical stature will become advantage. Tu estatus físico se convierte en una ventaja. When you go to social media, Cuando te vas a las redes you will see sociales, some kind of people verás un tipo de gente that without the mercy of God, que sin la misericordia de those Dios, people, nobody will look at their side. ese tipo de gente nadie miraría su tamaño. Nobody will consider them. Nadie los consideraría. Knew that their parents Yo supe que sus padres was crying every time when they look at them. lloraban en todo momento cuando los miraban. But when the mercy of God came, Pero cuando vino la misericordia de Dios, God still used that same person Dios usó a esa misma persona to bring connection, para traer to bring conexiones, honor para traer honra to the family. a la The familia. mercy of God qualifies you, La misericordia de Dios te cualifica, even when you are not qualified. aun cuando no estás cualificado. That is why Por eso, all you need todo lo que in necesitas this season en esa época is God. es Dios. I need your mercy. Yo necesito tu I misericordia. need your mercy. Necesito tu Sleep in misericordia. His mercy. Wake up in His mercy. Duerma en su misericordia, despierte en su Don't be misericordia. tired of His mercy. No te canses de su When misericordia. the mercy of God ceases, Cuando la misericordia de Dios cesa, in a man's life, judgment begins. en la vida de un hombre empieza el juicio. Judgment begins. Empieza el James juicio. chapter 2, Santiago capítulo 2, verse 13. verso 13. James chapter 2, verse 13. Santiago 2, verso 13. Bible said, Dice la Biblia, for he shall have judgment without mercy, porque tendrá juicio sin that have misericordia. shown no mercy, and mercy rejoiceth against judgment. Santiago 2, verso 13. Porque habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia, y la misericordia se gloria
triunfante sobre el juicio. Mercy rejoice Que la misericordia se regocija against judgment. sobre el juicio. Meaning that when mercy sees judgment, Quiere decir que cuando la misericordia ve juicio, he does not stress on how to end judgment. no se estresa en cómo acabar el He juicio. celebrates over judgment. Celebra sobre el He juicio. rejoices over judgment. Se regocija sobre el I juicio. don't know who have judged you. No sé quién te ha I don't juzgado. know the judgment you are facing. No conozco el juicio que estás In your enfrentando. house, in your family. En tu casa, en tu familia. Any form of judgment. Toda forma de The juicio. mercy of La God misericordia de will Dios visit them tonight. los visitará en In the esta mighty noche name of en el nombre Jesus. poderoso de Can somebody Jesús. shout amen? ¿Puede alguien gritar amén? Can somebody shout amen? ¿Puedes gritar amén? Mercy prevail over judgment. La misericordia prevalece sobre el juicio. And you succeed by mercy. Y tienes éxito gracias a la It's not by misericordia. qualification. No es por tu calificación. Whatever you have today Todo lo que tienes hoy, that you think that qualified que you. crees que es por tu There are calificación, people that have it triple, four. hay gente que lo tiene el triple, el There are cuádruplo. people that have it in their wardrobe Hay gente que lo tiene en su pared and they are still struggling. y siguen esforzándose. It is the mercy of God. Esa misericordia de Number Dios. second thing you enjoy by the mercy of God. Lo segundo que disfrutas mediante la misericordia de Dios, You enjoy rescue from destruction. disfrutas del rescate ante la destrucción. Rescue from destruction. Rescate ante la destrucción. Child of God, Hijo de Dios, whenever something happens siempre que sucede algo that took life que toma vidas and you are preserved, y tú eres preservado, don't ever think it's by your skill. jamás pienses que es por tus habilidades. Don't ever think it's by your smartness. Jamás pienses que es por tu Don't capacidad. ever think it's by your wisdom. Jamás pienses que es por tu It sabiduría. is simply the mercy of God. Simplemente es por la misericordia de Dios. Praise the Lord. Alaba al Señor. It is just by the mercy of God. Es solamente por la misericordia de Dios. Many years ago, Muchos años atrás, while I was pastoring a church, cuando estaba pastoreando una iglesia, one of our members, uno de sus miembros, after service, boarded a vehicle después del servicio, to travel for weekend. cogió el vehículo para viajar por vacaciones, por fin de semana, perdón. After service, Después del servicio, she entered the bus entró en el and autobús, she sat in the front se sentó al frente to travel to see the family. para viajar a ver a su familia. When she entered, the bus was empty. Cuando ella Almost. entró, el autobús estaba casi vacío. But what happened? Pero ¿qué pasó? When the bus was about to move, Cuando el autobús estaba a punto de moverse, a man came, vino un hombre you know, looking very responsible. muy responsable. And then Entonces, they show him a seat le enseñaron un asiento. at the back. He said he cannot be there. El hombre se negó, que no podía sentarse But ahí. meanwhile, he has paid for the transit. Quiere decir que había pagado por el tránsito. He has his ticket. Tenía su billete. And the driver and conductor tell the young lady, Entonces el conductor y el ayudante dijeron a la joven, please come down por favor, bájate. and go and sit here so that the man will sit in front. Vete a sentarte en la silla de ese hombre para que ese hombre se siente And delante. this sister was tall. Esta hermana era alta. She said, no. Dijo no. When I came here, Cuando yo vine aquí, there were buses había autobuses that was about to go. que estaban a punto de marchar. One space was available, I refused. Había un espacio disponible y me I negué. entered here because I need to stretch my leg. Entré aquí porque necesito rectar los pies. I cannot go to the back. No puedo ir detrás. Praise God. Alaba al Señor. And they insisted. Insistieron. Before you know it, they drag her out. Antes de saberlo, la sacaron Carry fuera. her ticket and throw on her. Cogieron su billete y se lo tiraron. And the man came front. Y el hombre montó They delante. collected money from another passenger. Y cogieron dinero de otro And the pasajero. person entered. Y esa persona entró. Now, before any bus leave, Y antes de que cualquier autobús there salga, is a manifesto. You normally put your name, hay un manifiesto donde pones tu nombre, your phone number, tu número de and your teléfono next of kin in case anybody happen, who to contact. y la persona a la que se puede contactar en caso de que sucediera algo. And the name of the sister was there Y el nombre de la hermana estaba allí because the bus has full. porque el autobús estaba The lleno. last person that entered that seat where they asked her to enter La última persona que se sentó en esa silla donde ella estaba sentada, did not write his name. o la persona que se sentó en el otro lugar no escribió su And nombre. this sister cried Esta hermana lloró. and went and entered another bus Fue a entrar en otro autobús that is empty. que estaba vacío. Sat in the front again waiting. Se sentó delante otra vez esperando. And God being kind, the bus load.
The bus loaded. y el autobús se cargó. Now, while they were going, Y mientras estaban yéndose, mientras se iban, they saw a fatal accident vieron un accidente fatal on the road. en el camino, See where people littered on the ground. donde la gente estaba derritida en el suelo. And it happened to be the bus Y sucedió que era el autobús where they forced her out. donde la expulsaron fuera And they locked the door. y cerraron las puertas. They arrived there. Y como llegaron ahí, Their own bus backed. el autobús de ellos se paró, Because it's the same company. porque es la misma So that they empresa, can assist. porque para que pudieran ayudar. She was looking at the man in front. Y como estaba mirando a ese hombre al frente, Lifeless. sin vida, Disfigured. desfigurado, She was crying. empezó a llorar. She was crying. Y rolling empezó on a the ground. llorar, She was derrumbándose en el shouting, suelo. "This is supposed to be me. Y dijo, esta debería haber This is sido yo. supposed to be me." Esta debería haber She sido yo. looked at the one that replaced her. Y miró a la que le había She reemplazado. said, "This is supposed to be me. Esta debería haber sido yo. This is supposed to be me." Esta debería haber sido And she yo. was crying. Y estaba llorando. Everybody in that bus Y todos los que iban en ese autobús died. se murieron. But what happened? Pero ¿qué pasó? She was still on the way going. Seguía de su camino When they yendo. called her name Cuando llamaron su nombre on the television news, en la noticia de la televisión, among the people that died entre la gente que se había muerto in that transit, en ese and the accidente, family started crying. la familia empezó a llorar. Everyone was lamenting. Todos se lamentaban. Before you know it, Y antes de they saberlo, start calling the church. empezaron a llamar a la iglesia. And we said, we know she left. We don't know. Y decían, no sabemos exactamente porque sabemos que dijo que viajaba. As we are just talking, the sister called Y mientras hablaban, la hermana llamó and was shouting, y estaba "I gritando. would have been a dead person. Yo habría sido una persona would have muerta. been a dead person. Me hubiera muerto. I would have been a dead Habría person." muerto. We said, please call your family Y le dijeron, por favor, llame a tu before familia you can share the testimony. antes de que compartas el God. testimonio. Hijo de Dios, What removed her lo que le quitó from that vehicle de aquel vehículo is not skill, no son sus it's habilidades, not talent, no es su talento, it's not beauty, it's not no prayer. es su belleza ni la It was oración. the mercy of Fue la God. misericordia de Dios. It was the mercy of God. Fue la misericordia de Do you Dios. know that other passengers ¿Sabes que otros pasajeros in that same vehicle en ese mismo vehículo tagged her a stubborn girl? They la have called her a la stubborn habrían girl. tachado de chica testaruda? You see a man very responsible Ves a un hombre muy that responsable possibly look like a prophet que posiblemente se parecía a un or supposed profeta to be an elderly man. o podría ser un hombre You refuse anciano to stand up on the y seat. te niegas a You levantarte are por a él. very stubborn Eres person. una chica muy testaruda. Condemn her. La hubieran condenado, Judge la her. hubieran juzgado. That was mercy of God speaking. Pero esa era la misericordia de Dios hablándolo, From her death. que la excedió de la muerte. Is it because she's more righteous? No. ¿Es porque ella era la más justa? No. When the mercy of God comes, Cuando la misericordia de Dios viene, He come looking for you. viene buscando por ti. I say what? He come looking for you. He dicho, viene buscando por ti. That mercy does not rest Y esa misericordia no descansa until He pull you out. hasta que se saca fuera. Until He single you out. Hasta que te saca fuera Our Father told us singularmente. the story on Sunday. Nuestro padre nos dijo una historia el domingo. How he was in a bus Como él estaba en un autobús traveling to Lagos. viajando a Lagos. Because I know it. Porque él lo sabe. Traveling to Lagos. Viajando a Lagos. Why then we were in the village? En aquel entonces ellos estaban en el pueblo. Me and my twin brother with my father. Él, su gemelo y su padre. It was on a Sunday. Era en un domingo. My father have gone to church Su padre se había ido a la iglesia and we are playing. y estaban jugando. What happened? ¿Qué pasó? Suddenly we saw a bike Y de repente vieron una that motocicleta entered the compound. que entró en el patio And I look, it was him. y miró y era él. We ran Corrieron to go and impress him. para abrazarle. And he was having a big bag of rice. Y tenía un saco grande de We arroz. carried it, we dropped it inside. Lo cogieron y lo dejaron dentro. Immediately he lifted up his hand. He was crying and Inmediatamente levantó sus manos llorando y singing and cantando. crying in the room. Cantando y llorando en la Was habitación. asking, where is daddy? Y preguntaba dónde está He papá. said, daddy went to church. Y le dijeron se ha ido a la We never iglesia. knew why he was crying and Y singing. no sabían por qué cantaba y lloraba. Until when my father came, Hasta que su padre vino he said, y les I dijo was on my way to Lagos. que yo estaba de camino a Lagos. I would have been a dead man. Yo habría sido un hombre I muerto. shouldn't be standing here. No estaría aquí parado. In the bus where he was, En el autobús donde iba, armed robbers stopped them. vinieron los ladrones y But los meanwhile, pararon. the seat where he was sitting, Y quiere decir que la silla donde él estaba as he sentado,
just stand up to take something, como se levantó para coger a algo, man came and sit on that seat. vino un hombre y se sentó ahí. And he told the man to adjust. Dijo al hombre que saliera. The way the man looked at him, La manera que le miró el he hombre, respected himself and go and look at se respetó y fue a buscar otro lugar and sat down. y se sentó. When they moved, Y cuando the salió el autobús, robbers stopped them. los ladrones los atacaron. What happened? ¿Y qué pasó? When they call a seat number, you come out. Cuando llaman un número de una silla, si es tu silla, tú they tell debes you to salir lie fuera. Y te dicen que te pongas And de they call rodillas. his seat number. Y llamaron el número de su That is, silla, he's supposed to be seat donde él number. debería sentarse. And the man there stood Y el hombre que estaba sentado ahí se levantó and went and lie down. y se fue a ponerse, a tumbarse en el suelo. And they asked them to move. Y dijeron que el autobús se Move, fuera. move. Vete, And vete. they moved. The next thing they were hearing was, oh, oh, Y oh. como se iba el autobús, lo siguiente que That was escucharon how fue they po, shot po, those po. people. Así es como dispararon a esa Just gente. to show their grievance. Solamente para mostrar su Just to enojo. show their anger. Solo para enojar su ira y enojo. Who would have died that death? ¿Quién se hubiera muerto esa muerte? It was him. Era él. What saved him? Pero Dios le salvó. The mercy of God. La misericordia de The Dios. mercy of God. La misericordia de It Dios. is of the Lord's mercy that we are not consumed. Es por la misericordia de Dios que no hemos sido His consumidos. mercy is new every morning. Y su misericordia se renueva cada Great mañana. is his faithfulness. Grande es su It fidelidad. is not your faithfulness. No es tu Your fidelidad. faithfulness does not have stability. Tu fidelidad no tiene estabilidad. Is it this one we repent today and backslide tomorrow? Es que hoy te arrepientes y retrocedes mañana. Praise God. Amén. You forgive today, you are angry before you go to bed. Perdonas hoy y mañana estás enojando antes de ir a You la just cama. remember the same thing you say you forgive. Y te acuerdas de aquello que dices que ya And you are perdonaste. angry Y again. te enfadas otra vez. No, No. it's not your faithfulness. No es tu fidelidad. If it is by faithfulness, Si fuera por tu some fidelidad, of the people that have died, alguna de la gente que se ha muerto wouldn't have died. no estaría muerta. some of the people that have died in your place, Alguna de la gente que se ha muerto en tu they lugar wouldn't have died in your place. no se hubieran muerto en tu lugar. Somebody testified Alguien testificó how the company where they are working, como la empresa donde trabajaba, everybody was removed. todos fueron expulsados Because a new system restructuring have taken o place. fueron despedidos porque un nuevo sistema había entrado. And by man looking, Y mirándolo a través del ojo she humano, was the youngest in experience. era la más joven en So experiencia. if they're supposed to be removing, they're supposed to start from her. Si debían quitar a la gente, se debía empezar por They ella. remove everybody, I think, including her. Pero le quitaron a todo el mundo, incluyéndole a ella. But what happened? ¿Y qué pasó? They didn't call every other person. No llamaron a todos los demás, They called her pero back. la llamaron a ella de vuelta. Why? ¿Por qué? The mercy of God. La misericordia de The Dios. mercy of La God. misericordia You know, de Dios. when you are saying God have mercy, Cuando tú dices, Señor, ten don't make misericordia, it a religious statement. no lo hagas de una manera religiosa. No. No. Don't think it's something they taught you in church. No pienses que es porque es algo que te han enseñado en la It is iglesia. something that's supposed to be your life. Es algo que debe ser parte de tu vida. It should be your confidence. Debe ser tu It should confianza. be your assurance. Debe ser tu certeza. When you are in God, Cuando estás en Dios, His mercy su misericordia faileth not. nunca falla. His mercy Su misericordia faileth not. perdura para It siempre. deliver and rescue from destruction. Libera libera y protege de la destrucción. Can you say, Father, Puedes decir, Padre, continue to deliver me. continúe liberándome, Continue to rescue me continúe rescatándome from de destruction. la You destrucción. know, we are afraid of witchcraft people. Sabes, tenemos miedo de los brujos. You are afraid. Tú tienes miedo. The truth is, La verdad you're es, supposed to be a dead person. debería ser una persona muerta By ya. the same witchcraft you are afraid of. De esa misma hechicería de la que Do tienes you know how miedo. many times they have called your name? ¿Sabes cuántas veces han llamado tu nombre? Do you know how many times they have taken your picture? ¿Sabes cuántas veces han llevado tu foto? Do you know how many times they have planned it against you? ¿Sabes cuántas veces han planificado mal en contra de And ti? the mercy of God say no. Y la misericordia de Dios ha dicho no. The mercy of God preserved Y la you. misericordia de Dios te ha preservado. Even your children are going out. Incluso tus hijos cuando van fuera, You don't know what God is doing. no sabes lo que está haciendo Dios. You can't go with them. No puedes ir con ellos. You love them so much. Les amas But you bastante. cannot go with them. Pero no puedes dividirte para The ir con question todos is, ellos. even if you go with them, what will you do? La pregunta es, aunque fueras con ellos, ¿qué There is harías? nothing you can do. No hay nada que puedas The hacer. only thing that sustains them Lo único que los is sostiene the mercy of es la God. misericordia de Dios. mercy of La God. misericordia de The Dios. mercy of God faileth not. La misericordia de Dios nunca falla. Every other thing I tell you Toda otra cosa les dije can be withdrawn from man. puede ser quitada del hombre. You see the mercy of God ¿Ves la misericordia de Dios? standeth sure.
permanece It segura. can never be withdrawn. No puede ser Even quitada. when your faith Aun cuando tu fe is not active. no esté activa, You know, you can have faith. puedes tener fe. You believe that this mountain can be removed. Y tú crees que ese monte puede ser movido. Do you know that there is time Sabes que hay momentos when you look for that faith, you don't see it? donde buscas por esa fe y no la ves. Does it mean the faith is not there? It's there. Quiere decir que la fe no está ahí. Está. But you don't feel like it's there. Pero sientes como si no estuviera ahí. Our Father will always say about situations they bring before Him. Y nuestro Padre siempre habla de aquellas situaciones que traen ante And when Él. He look at it, He's afraid. Y cuando lo mira, tiene miedo. When you see a man ask, why did you bring this person here? Why not hospital? Cuando tú ves una persona preguntar, ¿por qué le traéis aquí y no le It's lleváis a al sign the hospital? person is afraid. Es una señal de que esa persona Are you tiene hearing miedo. what I'm saying? ¿Escuchas lo que digo? So even at that point, it's a sign he was not having faith. Así que incluso en este punto es una señal de que no tenía fe. But what happened? Pero ¿qué pasó? He laid his hand and he spake. Impuso su mano y habló. What responded was not faith. Lo que respondió no fue la fe. You know what responded? ¿Sabes qué es lo que The respondió? mercy of La God misericordia de is Dios what moved. es la que se Is movió. what brought that testimony. Es lo que trajo ese If it testimonio. is by faith, Si fuera por fe, even some people that brought the person hadn't no faith. incluso la gente, algunos de los que traen a aquella persona no tienen fe. God have to overlook faith Pero Dios tiene que sobremirar la fe and come for their rescue. y venir a su rescate. I will summarize with this last point Y voy a resumir con ese último punto because of time. por causa de tiempo. Can somebody shout amen? ¿Puede alguien gritar amén? Shout amen. Grite amén. Now, the mercy of God Ahora la misericordia de Dios sponsors healing. financia, Sponsors healing financia la sanidad and restore health. y restaura la salud. The mercy of God sponsors healing La misericordia de Dios financia la sanidad and restore health. y restaura la salud. Child of God, Hijo de Dios, many people are healed today, mucha gente está sana hoy not by any other means, o es sanada hoy no por ningún otro medio, but by the instrumentality of God's mercy. sino por la instrumentalidad de la misericordia de God's Dios. mercy is a big economy in God. La misericordia de Dios es una economía muy grande en That Dios, when a believer take hold of it, que cuando un creyente se sostiene en ella, people begin to look at you. la gente empieza a mirarte They'll be wondering, y estará this guy sorprendiéndose. is not even intelligent. Ese tipo ni siquiera es He inteligente, is not even smart. ni siquiera es espabilado, He is not even looking elegant. ni siquiera es elegante. Why is these things happening to him? ¿Por qué estas cosas le pasan a él? Why not me? ¿Por qué no a mí? You come to the family. Vienes a esa All familia. the ladies are very beautiful. Todas las mujeres son muy None of hermosas them is y married. ninguna está But when casada. they call the one that is married, Pero cuando llaman a la que está casada, physically looking, físicamente she is mirando, not as elegant as the no others. es elegante como las What otras. is this thing that happened? ¿Qué es esto que está The same sucediendo? father, the same mother, El mismo padre, la the misma same madre, home training. la misma But educación the del hogar. mercy of God Pero la misericordia de was Dios discovered. fue descubierta. You know, you can know the art of God Sabes, puedes conocer el corazón de if you Dios, don't know the way of God. pero si no conoces los caminos de Dios, You still know nothing. todavía no sabes nada. Are you following now? Estás siguiendo. You can see people enjoying the mercy of God, Puedes ver a gente disfrutar la misericordia de and you can Dios. say this is just the mercy of Y tú God. dirás, esto es solo la misericordia de That is Dios. the art of God, though. Este es el acto de Dios. But you see the way of God. Pero ves los caminos de Dios. Time came when God said to Moses, "I will show you my way." Vino momentos donde Dios le dijo a Moisés, yo te mostraré And mis the people, caminos my art. y a mi pueblo mis hechos. When God show you His way, Cuando Dios te muestra su you camino, begin to transact empiezas a hacer with the transacciones things in God con la paz en Dios that belongs to you. que te pertenece. Hello. Hola. There is difference between the prodigal son Hay una diferencia entre el hijo pródigo and the rich son. y el hijo verdadero. Praise God. Alaba al Both Señor. of them were the rich son. Los dos eran hijos verdaderos. But when music changed, Pero cuando cambió la the música, other one be a prodigal, uno fue a ser pródigo and the other one still called y el rich son. otro se quedó siendo hijo Child of verdadero, God. hijo de Dios. If you bring those two characters now, Si traes esos dos caracteres they ahora tell you to become one, y te dicen que te conviertas en uno, bet you yo te pongo a that prueba nobody will want to be that son in the house. que nadie va a querer ser el hijo en la casa. Everyone will want to be that prodigal one. Todos querrán ser el hijo pródigo. That guy understand the way of his father, Ese tipo entendió la manera de su padre and his brother understand the art of y his su father. hermano entendió los hechos del He padre. came to him, he said, "I'm a son."
Y llegó a sí mismo, dijo, yo soy It hijo. is time to give me my right. Es momento de que me des mis derechos. And his father didn't argue. Y su padre no discutió, Because the guy understand. porque el tipo entendió And he gave him. y se lo dio He squandered it. y lo destruyó. He was suffering. Estaba sufriendo. Time came Y llegó un momento when he said, no, donde dijo, no, I know my father. conozco a mi I padre. prefer to be a slave in his house. Prefiero ser un esclavo en su My casa. father is not as wicked. Mi padre no es tan malo These ones here that I'm serving. como estos que estoy I will sirviendo. go back Yo regresaré to my father. a mi padre, Child of God. hijo de As Dios. he was on the way coming, Y como estaba de su camino a his regreso, father ran to embrace him. el padre corrió a He abrazarlo understand his father. y entendió a su He padre. know the ways of his father. Conocía los caminos de su padre, Not just his heart. no solamente sus hechos. Praise God. Amén. And the other one become Y angry el otro se enfadó because a feast was thrown. porque se hizo una fiesta. With whose money? ¿Con el dinero de quién? With whose own inheritance? ¿Con la herencia de quién? When mercy come, Cuando viene la there is no misericordia, limitation to your resources. no hay limitación a tus He said, recursos. let them distribute all. Si quieren que distribuyan todo, The time you come, cuando tú vengas, they will bring all back lo traerán de vuelta todo and start sharing y again. empezarán a compartir Because otra you are vez available. porque tú estás Are you disponible. hearing now? ¿Estás Bible escuchando? said, therefore now there is no more condemnation Y la Biblia dice que ahora ya no hay condenación to them in Christ para aquellos Jesus. que están en Cristo Jesús. Why? ¿Por qué? Because of mercy. Por causa de la No misericordia. more condemnation. No hay más condenación. In fact, salvation have no strength and power without mercy. Incluso la salvación no tiene poder sin la It misericordia. was the mercy of God Fue la misericordia de that Dios instituted salvation. que instituyó la salvación. Are you following now? ¿Estás siguiendo? God had mercy on man Dios tuvo misericordia del and he hombre sent his son y to envió a die. su hijo unigénito a morir. The origin of man El origen del hombre, from the fall of man is the mercy of God. desde la caída del hombre, es la misericordia And de you Dios. cannot become anything Y no puedes convertirte en nada by your power por tu poder, other than by mercy. sino por la misericordia. Hallelujah. Amen. So mercy Así que la misericordia sponsors healing. financia sanidad. I will end this way. Voy a terminar de esa There are manera. two people in the Bible Hay dos personas en la Biblia who are not having faith, que no tenían fe, but they received their healing. pero recibieron su sanidad. They had no faith. No tenían fe, They never believed. jamás creyeron. One of them suffered for 38 years Uno de ellos sufrió por 38 años by the poolside. al lado del pozo. People we are receiving. La gente recibía. Child of God, that scripture is very deep Hijo de Dios, esa escritura es muy profunda and deeper than our y imagination. más profunda que nuestra This imaginación. man suffered Este hombre sufrió, and was sufrió crying. y estaba ahí. When mercy came, Pero cuando vino la what misericordia, happened? ¿qué pasó? Mercy have ended. Men's mercy have ended. Mucha misericordia se había terminado. You know why? Perdón, la misericordia de los hombres se había terminado. Possibly it's men that brought him there. Posiblemente son los hombres los que le trajeron They ahí. have waited and they are tired. Esperaron y se cansaron. Do you know the criteria for that pool? ¿Sabes el criterio de ese pozo? When the pool is stirred, Cuando el pozo está en the movimiento, first person that jump in la primera persona que entra is the one to be es healed. la que se And sanará. Bible said there are many folks of impotent men. Y la Biblia dice que había muchos hombres impotentes Some of ahí. them are with their families. Otros estaban ahí con su The familia. pool will not contain two people. El pozo no contenía One dos person personas, at a time. solo una You cada wait for tiempo. the next season. Y tú esperas hasta la Until siguiente the pool época, is dead. hasta que el So, pozo sea movido You otra can vez. tell how much patience this man had Podrías contar cuánta paciencia tiene esa gente over this impotent sobre man. este hombre impotente. Their mercy was exhausted. Su misericordia se And acabó they left him there by his faith. y le dejaron ahí por fe. By the time he counted numbers, Y por el tiempo que contó números, he was an old man. ya era un hombre viejo. If he was 30 years, add 30 years to his age, 38 to his age. Si tenía 30 años, añádeles 38 años. Years has grown. El tiempo se habría ido. But when Jesus came, Pero cuando vino Jesús, when he saw no one can help him, cuando vio que nadie podía the ayudarle, mercy of men have expired. la misericordia de los hombres puede caducarse. Some of them might have buried him Algunos podrían haberla enterrado in his absence. en su ausencia. Do you know what it means 38 years? ¿Sabes que son 38 años? There are people that have forgotten a family member Hay gente que olvidó al miembro de su just familia after 10 years. solo después de 10 They años thought the person is dead. y pensaron que la persona And they estaba have done muerta. funeral and give God thanks. Hicieron el funeral y dieron las So gracias a this Dios. man must have been buried and mourned for years. Este hombre se le habría enterado y enlutado por muchos años, But he never left the pool.
Pero él nunca Tell conocía el pozo. someone, never you leave the pool. No abandonó el pozo. Dile a alguien, no Touch abandones your el neighbor and pozo. say, never you leave the pool. Dile a tu vecino, jamás abandones el Don't pozo. be tired of the pool. Nunca te canses del pozo. Stay there at the pool. Permanezca ahí ante el pozo. I pray that God will never come to look for you. Y yo oro que Dios jamás venga a buscarte. You have prayed so much, Has orado bastante and it seems nothing is y happening. pareciera que nada The sucede. time God leave heaven El tiempo que Dios deje el cielo and come to look for you, y venga a buscarte, you are no more at the pool. ya no estés en el May pozo. God help you to remain Que at the Dios te pool. ayude a permanecer en el pozo. Days may pass, be at the pool. Los años pueden pasar, pero permanezca en el Years may pozo. pass, be at the pool. Los años pueden pasar, pero permanezca en el pozo. Probably that man was not smelling. Probablemente ese hombre no estaba maloliente. There were other impotent men that were smelling. Y había otros hombres impotentes The malolientes. man didn't leave the pool. Ese hombre no abandonó el pozo. He remained at the pool. Permaneció ante el pozo. He was waiting, Estaba esperando, but he never knew. pero nunca supo. When all hope was gone, Cuando toda esperanza se había ido, Jehovah showed up. Jehová se mostró. Rather than turning the pool, En vez de volver a girar el pozo, he turned the man. transformó al hombre. Are you hearing what I'm ¿Me saying? estás He escuchando? turned the man's story around. Transformó la historia del hombre. Possibly he didn't come in the season of stirring the pool. Posiblemente no vino en la época de hacer mover el agua del pozo. Tell God, my God will come back to me, even out of season. Dile, mi Dios vendrá a mí incluso fuera de la My época. testimony will come to me, Mi testimonio vendrá a mí even outside the season. incluso fuera de la época. That is my prophecy. Esa es mi profecía. That is my belief. Esa es mi creencia. I went to look for a job Fui para buscar un trabajo in the bank. en el banco. Child of God. Hijo de Dios. Many people uncountable were there. Mucha gente incontable estaba allí. And these people needed 7 people. Y el banco necesitaba 7 The personas. day I came to drop my CV, El día que fui a depositar su the CV, security man asked me to go. el hombre de seguridad le pidió This marcharse. is an international bank. Dijo, ese es un banco They internacional. don't collect CV at hand. No se recibe el CV en físico, a mano. I refused to go. Se negó a irse. He said, go. Le dijo, vete. You are disturbing here. Estás molestando aquí. Because of embarrassment, I was going. Y por causa de la humillación estaba yéndose. And a voice came to me. Y una voz vino a Is él. he the owner of the bank? Dijo, él es el dueño del banco. Then I paused. Entonces se I paró. turned back. Regresó. When I came back to him, I said to him, Cuando regresó a él le dijo, he said, you again? dice, I otra said, vez "Oga, tú. open, I want to go and withdraw money. Is Le it your bank? dijo, quiero ir a depositar dinero. Is ¿Es it tu your bank?" banco? He said, you want to withdraw money? Dice, ¿quieres retirar yes. dinero? Dijo, He sí. opened the gate. Abrió la I puerta. passed Él with my pasó. seat. I climbed up. Subió. As I enter, Una vez que entró, I meet the CSO. se encontró con el director I told her, ma, y le dijo, when she asked me, what do you want? y le preguntó, ¿qué quieres? I said, please, I want to work in this bank. Y dijo, por favor, quiero trabajar en ese He banco. said, but you have to go and apply now. Dice, pero tienes que ir a aplicar. Praise God. I said, I have my CV. Dijo, tengo mi CV. She said, okay, give me. Ella dijo, bueno, I dame. gave her my CV. Se lo dio. And I said, thank you, I left. Le dijo, gracias y se fue. By the time they called us, they sent us email. Para el tiempo que les enviaron los emails, Child of God, I came. Hijo de Dios, By the vine. time I saw the multitude, Para el tiempo que vio la multitud, as a man, I was discouraged. como hombre se desanimó. I say, what is this? Dijo, ¿qué es esto? How many people will these people look for? ¿Cuánta gente está buscando esta gente? Until all these people are here. Para que haya tanta gente aquí. But a voice came to me. Pero una voz vino a Even él. if they need one person, you are the one. Incluso si necesitan una persona, tú eres Even if aquella it's one persona. person, you are the one. Y si fuera solo una persona, tú And eres I believe aquel. it. Y lo creyó. I was with one brother called Peter. Estaba con un hermano llamado Pedro. As we are talking, Y como estaban hablando, he said he knows somebody here. le dijo que conoce a alguien ahí. Yes, I don't know anybody. I Y le just dijo, came to yo no Abuja. conozco a nadie, yo solo vine a aplicar. I told him, even if they need one person, Y dijo, si necesitan aunque solo una I will persona, be the one. yo seré He aquel. said, oh boy, put me for that your prayer. Y el hermano le dijo, ponme en tu I said, oración. okay, if they need 2 people. Entonces dijo, vale, si I'll be the necesitan first, you'll be the 2, second. yo seré el primero, tú serás el And segundo. he shouted amen. Gritó amén. As funny as it was, Y tan gracioso como it fue, was prophetic. fue profético. And this brother used his car, Y ese hermano usó su coche was carrying me. y le llevaba. Child of God will finish that aptitude test. Terminaron ese examen de actitud, esa Ah. prueba de actitud. And we left. Se fueron.
After weeks has passed, Después que habían pasado I received an semanas, SMS. recibió un SMS. Congratulations. Enhorabuena. You are called for the next level of the interview. Has pasado al siguiente nivel de la entrevista. I knelt down and I said, Father, thank Se you. puso de rodillas y dijo, Padre, Immediately gracias. as I want to call the brother, he called me. Y antes de que pudiera llamar al hermano, el hermano He le said, llamó. did you receive message? I Dice, ¿ha said, recibido yes. mensaje? Dijo, sí. I said, you received? He said, yes. Dice, ¿tú también recibiste? He said, Dijeron, sí. prepare, I will come to carry you Le dijo, prepárate porque vendré a recogerte as we are going. para que vayamos. Child of God, to cut the long story short, Para reducir la we historia, had 5 levels of interview tuvieron entrevistas hasta 5 niveles until I met the group CEO hasta que se encontró con el grupo de los and directores the regional branch manager. y el gerente de la sede regional For an interview. para la entrevista. And every crowd has been reducing massively. Y la multitud se iba reduciendo The masivamente. day of the group CEO, we are 7. Y el día de la evaluación final eran solo 7. I was still wondering who Y will seguía they take? sorprendiéndose a And I quién se va was a still being coger. prophetic the way I was saying. Y seguía siendo profético consigo mismo de la misma Praise manera. God. But something happened after the first day we came. Pero algo sucedió después del primer día. Other subsequent times, other days when we come, Otro día, before they will call anybody, they will call John Chim their evidence. antes de llamar a otra persona, se llamaba jueces para que mostraran So evidencias. that thing made me, I was coming very early. Y eso le hacía venir temprano. They will call me first. Le llamaban antes I was wondering y se sorprendía. what is happening. ¿Qué está pasando? Now, the day to meet with the group CEO, Y el día de encontrarse con el grupo de los directores, we are just sitting there. estaban sentados ahí. Time has passed. El tiempo había pasado. Some people may be complaining of time. Alguna gente podría quejarse sobre el I tiempo. still sat down there. Él seguía sentado I ahí begin to look around the bank again. y empezó a mirar alrededor del I banco. picked some information. Cogió algunas The informaciones, name of the CEO, el nombre del director, should in case. el Praise caso. But what happened? ¿Y qué pasó? They called me and I entered. Le llamaron y entró. That was when I saw the man. Y es cuando vio a aquel hombre. As I was thinking it would be, was no more how it Y como was. pensaba que iba a ser, no así fue. The man looked at me with a smile and shook me. El hombre le miró con una sonrisa y le And tell me saludó. Le congratulations. dijo enhorabuena. I said, sir, thank you, sir. Le dijo gracias, Señor. He said, sit, make yourself Le comfortable. dijo siéntate Can confortable. you walk with us? ¿Puedes trabajar con nosotros? It's no more to assess me. Ya no era para It's now, evaluarle. can you walk with us? Ahora ya era una petición. ¿Puedes said, yes, trabajar that con is why I am nosotros? here. Dijo sí, por eso estoy aquí. He asked me, where are you from? I told him, few Le questions. preguntó de dónde es, unas breves preguntas. And he told me, congratulations. Le dijo enhorabuena. You will receive your appointment letter. Recibirás tu carta de That empleo. was how 7 of us Así 7 de ellos was selected. fueron This story is seleccionados. very long. Esta historia es muy If I share larga. this testimony with you, Si comparto ese you will testimonio con know that God vosotros, is a merciful God. sabrán que Dios es un Dios That misericordioso. other brother, Ese otro hermano, the day we supposed to come and meet CEO, he didn't receive message. el día que tenían que encontrarse con el director, no recibió mensaje. They sent message and they call. Enviaron mensaje y llamaron He didn't receive. y no recibió. Not message, not call. No mensaje ni llamada. When I called him, Cuando le llamó, I said, I received a call. Did you receive it? He le said, dijo, no. he recibido una llamada. ¿La recibiste? Dijo no. I said, what happened? Dijo, ¿qué pasó? He said, Pastor, pray for me. Oh. Dijo, pastor, ora por mí. Child of God, as a religious person, I knelt down, I start praying Hijo again. de Dios, como persona religiosa, se puso I tell de you, rodillas, se empezó a remove your orar. SIM card, put it again. Let's see if it's network. Y dijo, quita tu SIM y ponlo otra vez, quizás es la He cobertura. did all that. He didn't see any message. Hizo todo, no vio ningún mensaje. Praise God. Alaba al Señor. But I told him, Pero le dijo, I said, we will go. iremos. He said, no, I don't need to go there. Dijo, no necesito They ir. didn't call me. They didn't send me message. No me han llamado, no me han enviado No need mensaje. of me going. I said, no, you No hay go. necesidad de que yo vaya. Le Let's dijo, go there. vamos. Child of God. Hijo de He Dios. followed me in that place. Le siguió hasta ese lugar. The same message, whatever power that we told him, he doesn't know. Enviaron un mensaje y cuál era el poder que lo agarró no se They sabe. called on phone. They didn't call him. Le llamaron por teléfono y no le llamaron. But I told him, let's go. Le dijo, vamos. When we sat down there, Cuando llegaron ahí aquel there were día, other few people too who came. había otra gente que When vino. they had that people receive call and message, they did other didn't receive. Cuando escucharon que la gente recibió mensajes y llamadas y ellos no habían recibido, también And the vinieron. branch manager came and gave an announcement. Y el gestor de la sede vino a dar If un you anuncio. didn't receive message, you didn't receive call. Si no recibiste llamada ni You are mensaje, not supposed to be here. no debes estar aquí.
aquí. And the brother started panicking. El hermano empezó a entrar en pánico He told me, Evidence, I need to leave here. y le dijo, tengo que irme de aquí. I said, please hold on. Le dijo, Agara, ten paciencia, ten Praise paciencia. God. He was there. Estaba ahí. When they called me, Cuando le llamaron, I finished, I came out. terminó y salió. They called the second person. Llamaron a la segunda The next persona thing he had was his name. y lo siguiente que escuchó fue su nombre. They called him. Le llamaron, He shouted. gritó, And he gave me high five. le chocó los And entered. 5 y entró. He's still in that bank now. Y sigue en ese banco hasta Praise the ahora. Lord. Alaba al Señor. So, this is the mercy of God. Esa es la misericordia I de will tell you, Dios. it's not by intelligence. Yo diré que no es por inteligencia, It's not by being smart. no es por ser espabilado, It is not by any other thing. no es por ninguna otra cosa. The same gate man that tell me get out of here. Ese mismo guardián que le decía, vete When de I'm not aquí, coming, he's opening gate. cuando empezó a venir ya le abría la puerta. As I traveled to Nigeria this last Como time, viajó a Nigeria esta última vez, I visited them there. les visitó ahí, I saw my frame on vio the, a on su the- amigo in the bank. en el banco, And the manager called me. a su foto, As I vio was- su cuadro, perdón, Praise God. amén, en el banco. As I was just entering, he saw me. He came. Y como estaba entrando el administrador le Hey, vio, Pastor Evidence, Pastor Evidence. Pastor Evidence. Some people doesn't know me. Alguna gente no le He said, conoce see him now. He's the one in this frame. y decía, miren, es aquel que está en The este one in this cuadro, portrait. el que está en este What cuadro. put my image there was the mercy of God. ¿Qué es lo que puso su imagen ahí? Es la misericordia I de am telling Dios. you, it was the mercy of God Fue la misericordia de Dios that put it there. que lo puso ahí. First month, second month, third month. Segundo mes, primer mes, segundo mes, tercer And mes. as I resigned, I was going. Y como renunció que se iba, They leave the portrait in the bank hall. mantuvieron esta foto ahí Even till today. hasta hoy. And he began to introduce, and I saw Peter. Y empezó a presentarle y vio a su He amigo embraced Pedro me again, and we are happy. y le abrazó y estaban Child of God, the contentos. mercy of God assists a man. Hijo de Dios, la misericordia de Dios The asiste a un mercy of God hombre. helps a man. La misericordia de Dios Even ayuda a when un you hombre, cannot help yourself. aun cuando no puedes ayudarte. When God came, he healed that man. Cuando Dios vino, sanó a ese hombre, He healed that man. le sanó a aquel hombre. Another man was there. Otro hombre estaba ahí Whose sin made this man to be here? y preguntaban, ¿el pecado de quién le ha hecho estar God así? said it's not even his sin, neither the parents. Y Dios dijo, no es su pecado ni el de sus The padres. man hadn't no faith. Y el hombre no tenía fe, Jesus helped him. pero Jesús le The ayudó. mercy of God will help you. La Stand up misericordia on de your Dios te ayudará. feet. Póngase Stand de up on your pie. feet. Say, oh Lord, my Father, Póngase de pie, diga, oh Señor help mi me Padre, again and again ayúdame una vez más by your mercy. por tu When misericordia. my strength failed me, Cuando mis fuerzas me Father, fallen, help me by your mercy. Padre, ayúdame por tu misericordia. Jehovah, help me by your Jehová, mercy. ayúdame por In the misericordia. name of Jesus. En el nombre de Open Jesús. your mouth and pray that Abra tu boca y prayer. empieza a hacer Open esa your mouth oración. and pray that Abra tu prayer. boca y haga esa oración. Me by your mercy. Ayúdame por tu misericordia. Sheketiri Baba Shete, Ayúdame, open your Padre mouth. Santo. Begin to pray. Ligaba Mediante tu Sokoto, misericordia, Koliga ayúdame, Baba Señor. Soto, Ten Rigaba misericordia de Shekete, mí. Kelege Derrama tu Baba misericordia Soko, abundantemente. Masokote, En cualquier área Kelege donde ya Baba no puedo más, Kakata, donde no tengo más Ligaga fuerzas y no Shekete, sé cómo Bakoto Lobo continuar. Que tu Shekete, misericordia hable Mama por mí. Makoko Derrama tu Torobo misericordia Shekete, abundantemente Ligaga sobre Baba toda Koko situación, Jere Baba sobre toda Kaka, condición. Izele Baba Rescátame, Koso Toko sáname, Baba Shete, justifícame, Padre Oh Santo, Koko a Ligaba través de tu Shekete, misericordia. Ligaba Ten Shete, misericordia de mí, Señor. Mama Kaka Ten Dere Baba misericordia de Saya, mí. Mama Masoko Kotele Baba Zere Baba Kokoto, Mante de Gete Gelege Balaga de Gezokoto, O Sekelege Baba Bashata, Rikaba Sokoto Lobo Shata. Open your mouth, pray. Liga Baba Zoro Bolega Baba, Esheketele Baba Zoro Baba Shekete, Mama Makoko Tekelege Baba Zoro Baba Shekete, Liga Baba Soko Ketele Baba Soto, Rakate Kelege Baba Sokoto, Jelege Baba Koko Sekelege Baba Sokoto, Jelege Baba Soto Koko Koto, Nakakate Kelege Baba Shekete, Rika Zara Baba Koko Shekete, Nadezegele Baba Shere Baba Kokoto, Repa Sokoto, Liga Baba Sheke Baba Kaka Rama Soto, Oh Shekelege Baba Sorobo, Nadegedegedegedegede, Liga Baba Shokori Baba Sata, Esoto Koto, Liga Baba Shekele Baba Zaraba, Ekatata Rama Soko, Liga Baba Shekele Baba Kaka, Izala Baba Kokoto Lobo Shekete,
Manteke teke teke. Liga baba seka baba kokoto. Mama mama kaka de baba sheke baba kaka. Oh sele baba kaka de baba kaka. Baba kaka de baba kaka jele bo. Rato sokoto. Liga gaga sheke de baba kaka de. Mandeze kete kete ke. Liga baba sheke teke lege ba. Roko seke lega baba sota. Mandege balaga baba soto. Liga basoko kotoko. Badega laga basoto. Balaga sheke teke de. Rima soro baba kokoto. Jelege mama soto kokoto. Raka sekete. Oh tala baba shele baba koko. Mandeze kekete. Raka liga baba soko. Raka kateke lega ba. Rima soro baba sheke. Irba sikete kete. Laga shakata. Igala ba sili baba kokoto robo. Mandeze kete. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. I don't know why you came this evening, but I know No sé por qué viniste esta tarde, pero yo sé you came to meet with your God. que viniste a encontrarte con tu Dios. I don't know that thing that is making you get worried. No sé qué es aquello que te mantiene preocupado, But one thing I know, His presence is here tonight. pero una cosa sé, que su presencia está aquí en esta noche. His presence is here tonight. Su presencia está aquí en esta noche. His presence is with you tonight. Su presencia está contigo en esta noche. You can speak to Him tonight Puedes hablarle en esta noche, because He is with you tonight. porque está contigo en esta noche. Open your mouth and speak. Abra tu boca y háblale al Señor. That thing that is making you, Aquello que te hace, is not giving you sleepless nights. aquello que te hace pasar noches sin dormir, Sleepless night. noches sin dormir. Open your mouth and begin to Abra tu pray. boca y empiece a hablar. Shatayabakotolo. Preséntaselo al Señor. Mazekato kobareva sokoto. Likapande badegale. Likabando sokobalade. Jekeke balagado shatala. Badegala basokomande. Rikabasekele baba kokoto. Baba sokoto. Jele baba kokoto. Indezeke baba kolega baba sekete. Ezelege baba shekete kele. Higagade gadege. Jeje baba zakaba. Koko liga bandere baba shata. Izala baba kokoto. Ijakate kele baba sata. Manere galaga shekete. Liga bare baba shokoto. Raka, somebody pray. Open your mouth and pray. Pull that thing out. Speak that thing out. Speak out. One close, open your mouth and pray. Liga baba shekele baba. Oh shelega baba kaka. Ijala bakante. Bapapa kokotolo. Rikapato kotoko. Rikapako toko. Ligabako kotoko. Jelega baba sheketeke. Izala baba shekete. Masoko kotokoto. Liga baba sheketeke lege. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Somebody lift up your hand. The angel of His presence is Que here. alguien levante sus manos, la presencia del Señor. Los ángeles del Señor están aquí. This angel of His presence is here. Los ángeles de su presencia están aquí. Oh, shata kalabashata ya. Gracias, Padre Santo. Visita todo corazón quebrantado, todo espíritu desalentado, que reciban toque en esta hora. La presencia del Señor está aquí. Abra tu corazón. Dile, Señor, estoy Somebody aquí. is here. Me postro a tus pies. This angel of His presence is here. The angel of His presence is here tonight. Derramo mi corazón ante ti, Señor. Vuelva a juntar lo que se ha hecho pedazos. Ese corazón que ha sido quebrantado en pedazos.
pedazos. Vuelva a unirlo, Padre Santo. Marraca shetele kotata. Lia cantare koshutara. Marraba shotolere bosukata. Eloi, Eloi, Eloi. Eloi, Eloi, Eloi. Eloi, 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 Somebody lift up your hand. Alguien levanta tus manos. Abre tu corazón. Está pasando. Dice tu Worship Him, worship Him, worship Him, worship Him. Adórale. Arabashatale kota. Imarakashetele kota. My God, my God, my God, my Lord, my Lord, my Lord. Thank you, Jesus. My Lord, my Lord, my Lord, oh, my Lord. Medios, 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 oh, medios, medios, oh, medios, medios, oh. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Listen to what the Lord says Escucha lo que dice el Señor. in Mark chapter 16, En Marcos 16, verse 16 to 18. verso 16 al 18. Say, the one who believes and baptizes, he will be saved. But the one who does not believe not will be condemned. Then 17 he says, and these signs will accompany those who believe by using my name. Hallelujah. Amén. He said, by using my name. Verso 17 dice, al usar mi nombre. Tonight we are going to use the name of Jesus. Esta noche vamos a usar el nombre de Jesús. Hallelujah. Somebody say, I'm going to use the name of Que alguien Jesus. diga, yo voy a usar el nombre de Jesús. Amen. Amén. He said, by using my name, they will cast out demons. Dice, al usar mi nombre echarán fuera They will demonios. speak in new tongues. Hablarán nuevas lenguas. Verse 18 says, Verso 18. they will pick up serpent in their hands. Tomarán serpientes en las manos. And if they drink any deadly thing, Y si llegan a beber alguna cosa it will not venenosa, hurt them. no los dañará. They will lay their hand on the sick Sobre los enfermos pondrán sus manos and they will recover. y sanarán. Hello? Hola. You don't supposed to be the sick. No deberías ser el enfermo. You're supposed to be the Tú healer. debes ser el sanador. Hello? Hola. Say you don't. It says you supposed to be the healer. Dice que tú debes ser el sanador. You're not supposed to be the sick. No deberías ser el enfermo. So you are going to heal yourself Así que tonight. vas a sanarte en esta noche. Because to go and heal someone, Porque para ir a sanar a alguien you need to be debes healed. estar sano Somebody antes. say, I will be healed Diga, tonight. yo debo ser sanado en esta By the noche. mercy of Por la God, misericordia de I Dios. receive my healing. recibo mi I sanidad. receive my Recibo healing. mi sanidad. Somebody begin to receive your healing. Receive your mi healing. sanidad. Confess it. Confiesa Oh, mi Kosakarabashaka. Receive your healing. Receive your healing. Makakatele. I receive my healing. I receive my healing. Dalaba Sokoto. Rakababa Shakate. Ande Baba Labakoto. Eshele Baba Soto. I receive my healing. I receive my healing. Reshakalaba Sokoto. Malakabalaba Sokoto. Jeleba Shakate. I receive my healing. I receive my healing. I receive my healing. From the head of my head to the sole of my feet. Rakalaga Baba Soto. Malakaba Sokoto. Malika Baba Shakate. I receive my healing. I receive my healing. Borokoto Koto. Malika Baba Shakate. Jeleba Baba Shakate. Mazokoto Lobo. Bakalaba Baba. Mazaka Bakaka. Rikaba Sokoto. Liga Baba Shokoto. Azala Baba. Ibako Kokolo. Liga Baba Soko. I receive my healing. I receive my healing.
Mahelega, Rakapatoko, Rakakapokoto, Rakakakate, Liba Barabasokoto, Nagagalaga Zekate, Rika Baba Shekate, Arese Mahelega, all over me, all over my body, all over me, all over my body, all over me, all over my body, Makaka Shekate, Liga Baba Shela Baba Kaka, Rika Baba Sokoto, Balega, 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 Jekatekate, 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 in Jesus' En el name. nombre de Jesús. Do you know ¿Sabías that some of you don't know that you have the power of healing? que algunos no saben que tienen el poder de sanidad? Yes, because you know you don't demonstrate it. Porque no lo demuestran. I do it all the time. Él lo hace en todo momento. There was something that was coming out from my body. Hay algo que salía brotando de su cuerpo. It's not one, it's not two, it's not three, it's not four. No es una vez, ni dos veces, ni tres, ni cuatro. When I see something in my body Cuando ve algo en su cuerpo I don't like, que no le gusta, I put my hand there pone su mano ahí and begin to pray. y empieza a orar. I will give it 3 days or to Lo 7 dará days 3 días a 7 días. before you know it Y disappears. antes de saberlo desaparece. I will put my hand, I will see wound in my body Y verá la herida en su cuerpo. and I will speak to the wound. Y le hablará a la herida. The wound dries Y up. la herida se sana, se You seca. understand? ¿Entiendes? You know, hello, Hola. I have been delivered. Ha sido liberado. I went to the hospital, they says, Se fue al hospital, le dijeron, tenía azúcar. he was having sugar. And then I saw something coming out from my body. Y vio algo salir, brotar en su cuerpo. And the wound was not getting healed. Y la herida no se sanaba. And I said to my body, Y dijo a su cuerpo, I change you. yo te cambio. You remove all the azúcar. Y tú sacas todo el azúcar. I said, wound, Herida, heal. sánate. Every time I see the wound, Y cada día que miraba la herida, I say heal. sánate. Every time I see the wound, Cada vez que veía la herida, I say heal. sánate. Wound began to Y heal. la herida empezó a secarse. It began to heal. Empezó a cenarse. Before I know, y antes de saberlo, it disappears. desapareció. The name of En el Jesus. nombre de You are going to Jesús. use that name. Vas a usar ese nombre. That name has power. Ese nombre tiene poder. I use that name all the time. Él usa ese nombre siempre. And I look at something, I say, Y cuando mira algunas cosas dice, money, dinero, come ven. in the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Because some of you don't use that name. Porque algunos no usan ese nombre. The mercy of God has given you that name. La misericordia de Dios te ha dado ese nombre. Use the name. Usa ese nombre. When you see yourself, Cuando te ves, how do you want yourself? ¿cómo quieres verte? Hello? Hola. How do you want yourself? ¿Cómo quieres verte a ti mismo? How do you want to see yourself? ¿Cómo quieres verte? We are from a different species. Somos de diferentes especies. We are not human. No somos seres humanos. Hello? Hola. If somebody know that, ¿Alguien sabía eso? you are not human. Tú no eres humano. In Jesus, En Cristo you are not human. no eres humano. You are a superhuman. Eres superhumano. Somebody's not getting me. Alguien no me está captando. Tell somebody you are not a human being. Dile a alguien, tú no eres un ser humano. Tell somebody you are a superhuman being. Eres un super ser humano. Because there is a grace in the house. Porque hay una gracia en la casa. Because the father in the house carry super grace. Porque el padre en la casa lleva una super gracia. And that super grace flow in us. Y esa super gracia fluye en nosotros. Hallelujah. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Somebody, we are going to pray last prayer. Alguien, vamos a hacer la última oración. Tell somebody, I am a wonder. Oh. Dile a alguien, yo soy una maravilla. Oh. This year, Aleluya. listen. This year I went to my wardrobe. Esta semana se fue a su ropero. I looked at my wardrobe Miró el ropero. and something said to me, Y algo le habló. change everything in your wardrobe. Cambia todo en tu ropero. I said, I'm going to change everything in my Y dijo que wardrobe. iba a cambiar todo en su ropero. Hello. Hola. When you begin to take the kingdom mentality Cuando empiezas a adoptar la mentalidad del reino and you see yourself with chancleta,
y te ves en chancletas, you remove the chancleta sacas las chancletas and put the shoes you want to put. y te pones el calzado que quieres poner. It's not by sight. No es por vista, It's not what we see. no es por lo que vemos It's hoy, what we don't see. es por lo que no vemos. You understand? ¿Entienden? Let my neighbor tell me, Que mi vecino me diga, mira cómo estás. look how do you look. I don't see how I am. Yo no veo cómo I soy. see how I will be. Yo veo cómo seré. Hallelujah. I don't see the sickness. Yo no veo la enfermedad. It's true. Es I verdad. went to the Me hospital. fui al hospital The doctor says, y los médicos you have dijeron papatapata que ya. tienes patapata aquí. Gracias, doctor. Thank you, doctor. You have katakataya ya. Tienes catacatanda ya. Gracias, doctor. Está bien, I doctor. will go to my chamber Yo me iré a mi and I will say habitación. kakakataka ya. Yo diré In kakakataka. the name of En el Jesus, nombre de I Jesús. command you, Te ordeno, go. vete. Hello, you hear me? ¿Me han escuchado? You hear me? ¿Me han escuchado? Some of you are here, you don't have nothing to eat. Algunos están aquí, no tienen nada que There's comer. no food in your pot. No hay comida en tu olla. But I can look at that pot Pero yo puedo mirar esa olla and I speak to that pot. y hablarle a esa Tomorrow, olla. that Mañana, pot will give me food. esa olla te dará comida. Surround me like a shield. Something happened to me this year. Algo le ha sucedido este año. I encountered something Se encontró con algo. very supreme. Algo muy supremo. An angel very big. Un ángel muy grande. By the time he finished with me, Para el momento que terminó con él, vaya, child. hello, hello. I don't pity myself. No tiene pena de él mismo. No, No se compadece de sí mismo. the authority is you. La autoridad eres tú. It has been given to you. Y se te ha dado la autoridad. You are going to open your mouth Vas a abrir la boca for this last time. para esa última vez. The first time, La primera listen vez. to me. When you can use the mercy of God. The first time Moses, La primera vez Moisés. the people want water in the desert. La gente quiere agua en el desierto. God told Moses, Dios le dijo a Moisés, struck the rock. golpee la roca. Moses did it. Moisés lo hizo. The second time, Y la segunda vez there was another issue for water. hubo otro caso por agua. Strategy change. La estrategia cambió. Moses was uplifted. Y Moisés fue elevado. The first level, God said, struck. En el primer nivel Dios le dijo golpee. That was the Old Testament. Ese fue en el Antiguo Testamento. The New Testament, En el Nuevo Testamento God said to Moses, Dios le dijo a Moisés, Speak. habla. in the New Testament, En el Nuevo Testamento we don't struck, no golpeamos, we speak. hablamos. Hello? Hola, You understand me? ¿me entienden? Hold on. We are closing. Our daddy says, Nuestro padre dice our mommy was pregnant. que nuestra madre estaba embarazada. It was a woman, Era una a mujer, girl, a baby girl. una bebé hembra. Our daddy says he wanted to change it. Y nuestro padre dice que quería cambiarlo. And he went to the realm of changing. Y fue a la rema del There was only intercambio. one baby boy. Solo había un bebé varón. Only one baby boy. Solo un bebé varón. And that baby boy belonged to a big man. Y ese bebé varón pertenecía a un hombre grande. And our spiritual father Y says, nuestro padre espiritual dice, I took the baby boy. cogí al bebé varón y salí corriendo. You change things that you don't like. Tú cambias las cosas que no te gustan. You understand? ¿Entienden? Music, hold small. Anything you don't like, Todo aquello que no te gusta, you begin to talk to it now. empiezas a hablarlo ahora. Ask my children. Pregunta a sus hijos. I've not changed my prayer. No ha cambiado su oración. If when I finish praying, Aun cuando termina de orar, I began to talk. empieza a hablar. Because prayer Porque la oración and talking, y la declaración is different. son cosas diferentes. when you pray, Cuando tú oras, you prophesy. profetizas. Don't wait for somebody to prophesy to you. No esperes que alguien profetice para Prophesy ti. to yourself. Profetice por ti mismo. What do you want? ¿Qué quieres? Prophesy. Profetiza. You may think it's not working. Quizá piensas que no funciona. Brethren, it is working. Funciona, hermanos. Have faith.
Ten fe. Shake not. No te tambalees. Stand firm. Quédate firme. The phone call will Y la call. llamada telefónica llegará. Lift up your mind. Aleluya. Thank Levante God. tus manos. Agradece a Thank you. Dios. Don't miss on Sunday, eh? No te pierdas el servicio del domingo. Rukokote riamandadabasoto. Lagaga sheketeke. Ah, makalagade. Begin to thank God. Open your mouth, thank God. Empieza a Thank God. agradecer a Thank God. Dios. Thank God. Giving God all the Dale glory. toda la gloria al Señor. Give him all the honor. Give Dale him all the todo el adoration. honor, toda adoración. Koshata rababa shekete. Gracias, Padre Santo. Liga baba shekere baba Gracias, Padre de kokoto. bondad. The voice of my condom. Thank you, Jesus. Gracias, I will Jesús. answer a billion times. Who is calling my name? Oh, Jesus is calling my name. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Who is calling my name? Oh, Jesus is calling my name. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. I want you to go. Call a brethren that is not here tonight. Quiero que cuando estés yéndote llames a un hermano que no está aquí o a una hermana que no está aquí en el servicio esta noche. And invite somebody, say, come on Sunday, Invite a alguien y dile que venga el domingo. come and see. Venga a ver. He said, well, just say, look, I am inviting you on Sunday. Don't miss Sunday. Dile, te invito el domingo, no te pierdas el servicio del domingo. Ven. And see. Ven a ver. Go to that your neighbor. Vete a ese vecino tuyo. Say, neighbor, Dile, vecino. come Ven. and see. Ven a ver. Don't talk too much. No hables mucho. Lift up your hands. Say, Father, thank you. For Levanta today. tus manos, dile, Padre, We gracias. thank you. Gracias. Father, we give you all the glory. Te damos toda la gloria. Even for your servant that is in, go and see our spiritual father, our Aún para tu grandfather. siervo que ha ido a ver a nuestro abuelo, He will come back loaded, regresará cargado. much increase of grace, Más incremento de gracia, mighty manifestation manifestación poderosa that will overflow. que sobrefluirá. Thank you for your presence, Lord. Gracias por tu presencia. Receive all the glory. Reciba toda la gloria. Somebody lay your hand in that stomach. Somebody lay your hand in that stomach. Alguien ponga tu mano sobre tu estómago Another one, lay your hand on that chest pain. y que otra persona ponga la mano en el dolor de pecho que That, tiene. that stomach that is worrying you, that person that has that chest pain, put your hand there. Ese estómago que te está perturbando o aquella persona que le duele el dolor de pecho, que ponga la mano Just sobre el put your pecho. Command that symptom to disappear. Ordene esos síntomas que desaparezcan, That pain to go. que ese dolor se vaya. Come. Ven. Since I encounter the angel that came to contact with me, Desde que se encontró con el ángel que vino en contacto con él, or I will have the opportunity to meet with that angel, I have not prayed for anybody. desde que tuvo la oportunidad de tener contacto con aquel ángel, no ha ahorrado por I have nadie, not prayed for anybody. no ha ahorrado para nadie, I will pray for you. pero va a orar por ti hoy. Give me your hands. Dame tus manos, dice. Oh, Father, thank you in the name of the Lord Jesus. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. I became a distributor of the healing power. Receive that healing. Reciba. That healing, receive it.
Reciba, It's aquello. coming. It's coming to you. Está viniendo a ti. It's coming to you. Está viniendo a ti. It's coming to you. Viene a ti. It's coming to you. Viene a ti. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. It's coming to you. Viene a ti. It's coming to you. Viene a ti. You're here. Amen. Go back to your seat. Regresa a tu asiento. I can feel it in me. Puedo sentirlo en mí. You are here with some leg. We are closing now. Just your leg. Estamos concluyendo ahora. Leg. Si estás aquí con la pierna Your leg. y tu pierna, Somebody, you're here with your leg. alguien estás aquí con una pierna, Just be there. Just be there. solo esté ahí. Ooh, I need to close right now, but something is Quiero just cerrar happening. ahora mismo. Just be there. Oh, shut up. Permanezca ahí. Put your hand in that leg. Ponga tu mano en ese pie. Oh, thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Receive your healing. Reciba sanidad. Receive your healing. Reciba tu sanidad. Receive your healing. Reciba tu sanidad. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Receive your healing. Reciba tu Oh, yes, sanidad. Lord. Reciba tu sanidad. Kashikabosataya. Reciba tu sanidad. Mama Africa, come. Mamá África, ven. Come, stand up. You are strong in Jesus' name. Eres fuerte en el nombre de Jesús. Give me your two hands. You are strong in Jesus' name. Estás fuerte en el nombre de Jesús. You are strong. Eres fuerte. You are strong. Eres fuerte. You are strong. Eres fuerte. Yes, Lord. You are strong. Eres fuerte. You are strong. Eres fuerte. See, what has been deposited in Mama Africa is so much Lo que ha sido depositado en Mamá África es demasiado. through our spiritual father. A través de nuestro Padre Espiritual. It's making her a mighty woman. Le está haciendo una mujer muy poderosa. She's making her a mighty woman. Le está haciendo una mujer poderosa. You are so. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Lord. Mama, just hold me. You know, you people have a lot of prayer requests. Tenéis muchos puntos de oración, muchas peticiones de oración. You people have a lot of prayer Que requests. vosotros tenéis muchas peticiones de oración. But leave it for God Pero on time. déjenlas para Dios. God on time. Okay, God on time. Thank you, Father. Thank you for your daughter. Gracias, Padre, por tu hija. Thank you for your daughter. Leave it Gracias, for Padre. God on time. Thank you, Jesus. Can I see my sister? Can you stand up? Puedes ponerte de pie. Can you laugh? Puedes sonreír. Hallelujah. Amén. Can you? We have closed. We are going to share the grace soon. Hemos concluido, vamos a compartir. No, la don't gracia worry, muy let us pronto. sit down. See, I want to tell you something. Quiero decirles algo. I have joy, joy, joy. Tengo joy, gozo, joy, gozo, joy, Gozo, joy of my soul. gozo en abundancia. In my life, En mi vida. I have joy, joy, Gozo, joy, gozo, joy, gozo. joy, joy. Choir, need to help me. Coro no le ayuda. In my life, I have joy, 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 joy of my soul. In my life, I have joy, joy,
joy, joy, joy, joy, joy, joy of our soul. Hello. You attract the angel of God by joy. Atraes al ángel del Señor a través del gozo. You understand? ¿Entiendes? Don't look at what you feel or what you see. No mires lo que sientes ni lo que ves. Do what the word says. Mira lo que dice la palabra. Do what the word Perdón, says. haz lo que dice la palabra. Fill yourself with joy. Llénate de gozo. Angels love that environment. Los ángeles aman ese tipo de ambiente. You understand? You see something, he's worrying, just say, I have joy. ¿Ves algo que te preocupa? Tú canta, tengo And gozo. joy, Gozo. joy, Gozo. joy, joy of us. Gozo en abundancia. Let's sing it one more time before we go. Cantemos una vez más antes de I have partir. joy, Gozo, joy, gozo, joy, gozo, joy, gozo, joy, gozo, gozo, Joy of my soul. In my life, In my life, I have joy. en mi I vida. have joy, Gozo. joy, 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 joy of my soul. In my Oh, I have joy. I have joy, 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 joy of my soul. In my life, In my life, I have joy. I have joy of my soul. Hold on. In this early morning, I received. Temprano en la mañana ha recibido, I saw something. ha visto algo, How they were planning, cómo estaban planificando. and I went in the midst of the Y planning. fue en medio de ese plan, esa planificación que estaban haciendo. And I asked myself, what am I doing there? Y se preguntó, ¿qué estoy haciendo aquí? And I went to ask someone that I knew in there. Y le fue a preguntar a alguien que conoce ahí. So am I supposed to be Y here? le preguntó, yo debería estar aquí. Say, how come you are here? Y la persona le pregunta, ¿cómo es que estás aquí? But when they knew that I was there, Y cuando supieron que estaba ahí, they wanted to kill me querían matarle. because they are planning something. Porque Dios dice que estaban planificando I algo. am their problem. Él es el problema de ellos. But they don't know Pero no saben that as they are planning for me, que como estaban planificando en contra de Él, me have already planned for them. Él ya ha planificado para ellos. And my plan for them, Y su plan para ellos, because the Lord is my rescuer, porque el Señor es su rescatador, through His mercy, a través de su misericordia, I have joy, tiene gozo, joy, gozo, joy, gozo, joy, gozo, joy, gozo, gozo, joy gozo. of my soul. In my life, My life, we have joy. I have joy, 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 joy of my soul. Amen. Amen. Viewers all over the world, God bless you for being with us. Join us on Sunday and you shall be multiple blessed in Jesus' name. Televidentes del Amen. mundo Church, entero, let's share the grace. gracias May the por grace estar of our con Lord nosotros. Jesus Christ, La gracia the de love nuestro of Señor God, Jesucristo, and the el amor spiritual del of the Holy Padre, Spirit la comunión bless del and abide with Espíritu us Santo, now forevermore. sea con Surely nosotros His ahora y goodness and mercy shall siempre. follow us all the days of our life, or shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Shalom. God bless you. Lift up your altar.